Está de afán, la doctora Gloria Miranda, es la directora del PENIS, que es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que anoche hizo anuncios sobre cómo van a ser los subsidios para los campesinos del Catatumbo. Les van a pagar una suma mensual por sustituir cultivos de hoja de coca. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todos los presentes y a los oyentes. La vi muy elogiada anoche. ¿Vio? Sí vi y agradezco, pero creo que el centro tiene que seguir siendo el Catatumbo. Vale, estoy de acuerdo con usted. Doctora Miranda, ¿cómo van a hacer para sustituir las 25.000 hectáreas de hoja de coca que dijo el presidente equivalen a la mitad de lo que está sembrado ilícitamente en la frontera con Venezuela? Bueno, hay dos componentes importantes para este programa. El primero es efectivamente, digamos que el que causó más impacto, el del pago por erradicación. Esto va a ser un pago de 1.280.000 por 12 meses. Lo cual pues no tiene el propósito solamente de la erradicación, sino también del sostenimiento de la familia durante un periodo de tiempo en el cual esperamos que los cultivos de ciclo corto empiecen a dar sus primeros rendimientos, o en caso que la persona ya tenga cultivos podamos empezar a comercializarlos y a transformarlos. Y el segundo momento es ya la sustitución de la economía. Y digo economía, Néstor, porque es muy importante diferenciarla de la sustitución clásica de cultivos, donde lo que se habla es de sustituir una mata por otra mata. Acá lo que estamos hablando es de sustituir todo el circuito económico. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo vamos a sustituir el cultivo, sino también vamos a sustituir la transformación. Recordemos que la coca por lo general se vende transformada en pasta base para agregarle más valor. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con productos legales. Digamos, si tenemos cacao, pues vamos a transformarlo en chocolate o en algún otro producto para aumentar ganancias. Tenemos que también encargarnos de la logística de transporte. Ahí va a ser muy importante toda la articulación con las vías que ustedes también escucharon anoche en el Consejo de Ministros. Y por último, garantizar la comercialización, que es donde la gran mayoría de programas de sustitución han fallado, porque dejan a los campesinos solos después de que ya les han entregado un cultivo. Entonces, esa es la apuesta del gobierno nacional, con la que esperamos no solo sustituir hectáreas, porque ese no debe ser el único indicador, sino también aportarle a la paz del Catatumbo. Sí, doctora Miranda, esta suma que le van a pagar a cada campesino es dependiendo cuántas hectáreas tiene cultivadas con hoja de coca. No, porque eso sí sería un incentivo perverso y el mensaje no podría ser nunca entre más usted tenga coca, más le pagamos, sino que el pago de 1.280.000 es estándar, independientemente de si usted tiene 1 hectárea, si tiene 5. Pero digamos que en la parte del proyecto productivo sí va a haber un incentivo a la sustitución. Ojo, no un incentivo a tener más coca, pero sí al que más sustituya. Entonces, Pero entre perdóneme una más cosa, hectáreas, si señor. yo fuese un campesino en Catatumbo y yo tengo, no sé, 3 hectáreas cultivadas de hoja de coca, recibo por esas 3 hectáreas 1.200.000 pesos mensuales, ¿cierto? Sí. Y mi vecino tiene 500 hectáreas cultivadas con hoja de coca. ¿Él también recibe 1.280.000? Bueno, yo le digo algo, difícilmente habrá un campesino de 500 hectáreas. Si ya estamos hablando de 500 hectáreas, eso es un cultivo industrial. Entonces, Y seguramente el que tenga eso no tendrá entonces le cambio, interés. no sé, no me interesa lo de las 500 hectáreas. Si tiene 10, ¿da lo mismo tener 2 o tener 10 hectáreas? Sí, digamos, da lo mismo para efectos del pago mensual, pero en lo que sí va a ser diferente, y por eso hablaba de un incentivo a la sustitución, más que a tener coca, es un incentivo a la sustitución. Si la persona decide erradicar sus 10 hectáreas, sí puede tener la opción de acceder a más insumos productivos para el establecimiento de un proyecto lícito, Y a pero mí, no más plata. ok, ok, a mí me Ujú. parece que allí ya hay un desequilibrio, pero sigo adelante. Entonces yo, Pepito Pérez, tengo hectáreas, tantas hectáreas de hoja de coca cultivada, me dan 1.200.000 pesos mensuales y cambio esas hectáreas cultivadas por qué producto.
Bueno, ahí digamos que esta es otra diferencia con los programas anteriores. Acá no se va a abrir lista de mercado para todas las líneas productivas que la gente pues desee postular, sino que van a ser unas líneas muy concretas que ya tengan, digamos, una consolidación en el territorio y que nos permitan hablar de agroindustria. ¿Cuáles son? Café, cacao, yuca, piscicultura, porcicultura. ¿Y por qué esas? Porque esas ya tenemos asociaciones productivas sólidas, conformadas. O sea, no partimos de cero, no es un cultivo que ellos no conozcan, sino que por lo general tienen la coca con el café o la coca con el cacao. Entonces es más fácil empezar desde estas líneas. ¿Y es más rentable el cacao que la coca? Digamos, si hablamos de un cacao transformado, sí puede llegar a ser más rentable. Mm. Incluso el cacao en grano en el mercado internacional está siendo hoy en día muy rentable. Por eso, digamos, entre otras cosas, aprovecho para contarles que en la alianza que hicimos con Nutresa el año pasado, uno de los viveros de cacao que va a instalar Nutresa va a ser en el Catatumbo y va a tener la comercialización asegurada. Mm. Pues esa noticia es importante, doctora Miranda. ¿De qué manera se hace ese proceso de modificar, de llevar a un producto procesado el cultivo que sustituye a la hoja de coca? ¿Cómo pueden hacerlo simplemente y no pasar de la planta de hoja de coca a la planta de cacao? ¿Cómo logran la industrialización y cómo se pueden vincular los campesinos a ella? Pues ese es todo un reto. Yo no le digo que esa sea una tarea fácil, pero lo estamos intentando hacer a través de las organizaciones productivas. Entonces ya en el Catatumbo hoy hay asociaciones, por ejemplo, productoras de cacao, que agremian esas cooperativas a cultivadores de coca y otros que no son cultivadores de coca. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es entregarle una planta transformadora a esa asociación para que la administre y se vean beneficiados tanto los cultivadores de coca como los que no. ¿Por qué? Porque tampoco queremos enviar el mensaje de que el gobierno nacional solo tiene oferta para quien tiene coca. Ese no puede ser el mensaje. Sí, doctora Miranda, la coca, la hoja de coca que sale del Catatumbo se vende por arroba, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto vale una arroba de hoja de coca hoy? Una arroba de hoja de coca hoy puede estar costando 50.000 pesos. Ok, ¿y cuántas arrobas o toneladas de hoja de coca se producen al año en el Catatumbo? Bueno, por ejemplo, a ver, digamos, yo quisiera hacer una diferenciación y es que el precio de la coca por ser un mercado ilegal es muy, digamos, muy voluble. Entonces, por ejemplo, hace unos días teníamos el precio de la hoja de coca a 25.000 pesos. Voy a hacer los cálculos con eso. De una hectárea de coca pueden salir 216 arrobas. Póngale 25.500 el arroba, es decir, eso daría más o menos unos 5.400.000. Entonces ahí hay que restarle los costos de producción, porque esos 5.400.000 no son libres. Ahí hay que quitarle, digamos, la paga que se le da a los raspachines, pero en general le puede estar quedando al campesino unos 2.000.000, 2.500.000 por hectárea libres. Sí. Y si le quedan, perdóneme, Víctor, y si le quedan 2 o 2,5 millones libres por hectárea, ¿qué los hace pensar a ustedes desde el gobierno que van a sustituir el cultivo si les dan la mitad de eso, 1.200.000? Sí, claro, usted tiene toda la razón y creo que sería un error nosotros, digamos, entrar a competirle al mercado ilícito, porque el mercado ilícito siempre va a poder pagar más. O sea, el mercado ilícito del narcotráfico puede pagar eso y muchísimo más, a diferencia del gobierno nacional que tiene pues un presupuesto limitado. Pero ahí es la gran diferencia. Uno es un mercado ilícito y el otro es un mercado legal. Y eso da algo que no tiene precio y es la oportunidad de vivir en paz y es la razón por la que muchos campesinos quieren apostarle a este programa. Ahora, por instrucción del presidente, nosotros no solamente estamos hablando de un subsidio, que es lo que yo he intentado mencionar en varios espacios. Este programa no es un subsidio. Si fuera así, pues estaría a cargo del DPS.
este programa tiene además la oferta de un proyecto productivo entre 15 y 20 millones, que luego de que ese proyecto productivo empiece a dar rendimientos va a ser muy rentable. Le pongo un ejemplo. El precio del cacao, el kilo puede estar en 15, 20 mil pesos y una hectárea de cacao puede estar dando hasta 300 kilos por hectárea. Entonces es un producto que podría competirle o incluso 450 kilos al año, que serían ya 6.700.000, por ejemplo. Con 2 cosechas al año, 13 millones. Entonces ahí súmele ese proyecto productivo y súmele además que nosotros estamos ofreciendo a los que se vinculen al programa de sustitución mejoramiento de vivienda, carreteras, cupos universitarios. Entonces, realmente el paquete de lo lícito es mucho más atractivo al final de cuentas. Doctora Miranda, el campesino que se quiera beneficiar de este 1.280.000 pesos mensuales, ¿qué resultado debe demostrar ante ustedes? Bueno, esa pregunta es muy importante porque acá no puede pasar lo que pasó, por ejemplo, en Penis en 2016, y es que de los 99.000, la mitad no tenían coca y algunos hasta vivían en Bogotá. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que en el formulario de inscripción la gente tiene que adjuntar las coordenadas de su predio. Así lo han hecho los que se han inscrito, eso se puede hacer con el celular. Y lo que hacemos es, una vez tenemos georreferenciado ese predio, lo cruzamos con la capa de Policía Nacional, que ellos tienen la medición de cultivos de hoja de coca, y comprobamos si efectivamente ese lote tiene o no tiene coca. Sí, por ejemplo, pero en el caso del cacao transformado, muy bien, nos da usted los datos y como por dónde lo van a sacar y en cuánto tiempo, porque hablábamos hace un minuto que esa transversal del Catatumbo no se construye de un día para otro, que toma tiempo y por más que se le dé priorización, pues hay que pavimentar y construir todo el tramo, primero la Mata Convención y luego Convención el Tarra, para lo cual, entre otras cosas, decía la ministra de Transporte, van 200.000 millones de pesos. Mientras eso se hace, que quién sabe cuántos meses tome, ¿por dónde van a sacar todo ese cacao que van a cultivar? Hoy ya hay vías, digamos, lo que toca hacer es mejorar esos tramos, pero hoy las hay. Digamos, Tibú queda aproximadamente a 2 horas de Cúcuta, que entre otras cosas, muchos de los campesinos nos decían en Cúcuta, la gente está prefiriendo consumir la yuca de Venezuela que consumir la yuca de acá de los propios campesinos del Catatumbo. La idea es que nosotros con la intervención podamos abaratar esos costos con apoyo en insumos, con otro tipo de apoyos para que ellos entren a ser competitivos al mercado. Efectivamente, como usted lo dice, el tramo de carretera que va a estar más rápido va a ser el de Convención La Mata. El de el Tarra va a tomar un poco más de tiempo, pero igual lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Pero insisto, hoy hay vías, lo que pasa es que pues muchas son trochas, muchas necesitan una logística de transporte que aumenta los costos, casi que el 30% de los costos son por transporte. Sí. Doctora Miranda, ¿qué diferencia hay entre este programa de sustitución de cultivos ilícitos, de pagar, dijo anoche el presidente Petro, por cambiar de cultivos, y programas que se han intentado en el pasado más o menos similares? Bueno, hay 4 diferencias. Bueno, en realidad hay muchas, pero yo voy a hablar de 4 muy puntuales. La primera, nosotros estamos hablando de encadenamiento productivo. ¿Qué es eso? Es no hablar solamente de sustituir un cultivo por otro, sino de sustituir todo el circuito económico, llevar al campesino del establecimiento a la comercialización. Es decir, que no se le pudran sus productos. Es que eso es muy tristemente lo que pasa. El campesino le apuesta a la legalidad y cuando saca sus productos no tiene a quién vendérselos. Por eso nosotros vamos a garantizarle esa comercialización. Lo otro es la asociatividad. Acá vamos a priorizar las intervenciones a través de organizaciones productivas para que haya volúmenes, para que podamos hablar de agroindustria. La tercera es que esto va a estar, digamos, priorizado para mujeres que han demostrado en distintos programas tener un manejo mucho más adecuado de los recursos. Y lo tercero que diferenciaría a esto con programas anteriores es que estamos hablando de agregarle valor a los productos, no solo de quedarnos con, por ejemplo, café
en fruta, sino hablar de café tostado, café empacado y así poder aumentar las ganancias. Y lo último es la asociación con el sector privado. Nosotros acá estamos asociándonos desde empresas del más alto calibre como Nutresa hasta asociaciones muy pequeñas del territorio. Sí, doctora Miranda, quiero hacerle una última pregunta. En una visita que hizo hace algunos meses el presidente Gustavo Petro al Catatumbo, anunció la compra de la cosecha de hoja de coca para los campesinos de la zona. ¿Este plan que se anuncia anoche descarta lo anterior o también podría existir esa posibilidad? No, señor. Digamos, en nosotros en el Cañón del Micay ya iniciamos. En abril, las primeras 130 personas que se inscribieron ya inician implementación. Lo del Cañón del Micay no quedó solo en un anuncio, sino que desde ese momento nosotros abrimos convocatoria para allá, así como lo estamos haciendo hoy en Catatumbo. En estos meses hemos estado haciendo las validaciones de los predios, interlocutando con las asociaciones y ya en abril tendremos las primeras entregas de activos productivos allá, en el Cauca. Doctora Miranda, dijo usted, ¿la plata de este subsidio se la entregan a las mujeres, no al hombre? Estamos intentando que sea en cabeza de mujeres. O sea, cuando es una mujer, la cabeza del núcleo familiar tiene más posibilidades de ser escogida para este programa. Y si no hay mujer, si es un campesino, quiero decir, si la cabeza de ese hogar es un hombre, ¿cuál es la diferencia? También es válido. No es que le estemos cerrando la puerta a los hombres, pero la experiencia en política pública nos dice que cuando las mujeres son las que reciben el recurso, lo administran mucho mejor. ¿De dónde sale, Entonces, de dónde salió esa teoría? ese estudio, Que digamos, yo creo que es cierto a propósito, pero quiero saber si eso tiene algún sustento o es intuitivo como me pasa a mí. no es intuitivo. Digamos, ha habido estudios de eso. De pronto no tengo a la mano ya en este instante cuál fue el estudio puntual, pero sí hay evidencia, por ejemplo, de el DNP, hay evidencia de el departamento, digamos, del sector de prosperidad social, en el cual se ha demostrado que cuando las mujeres tienen ese recurso es menos probable que se lo gasten, digamos, en ocio o en otras cosas que no son el proyecto. Entonces, le quedo debiendo, Néstor, el dato del estudio puntual, pero sí existe, no es intuitivo. Sí, pero es decir, esto es un poquito descalificar. La inmensa mayoría de los campesinos en Colombia son hombres. Sí, es efectivo esa afirmación, pero lo que estoy diciendo es que cuando la mujer sea la jefe del núcleo familiar, va a tener una prioridad. Eh, Igual, si hay hombres, eso no es cerrarle la puerta a los hombres, también pueden entrar, pero se dará prioridad a mujeres. Discúlpeme, es que estoy un poquito aterrado. ¿Una prioridad simplemente porque es mujer? O sea, si es un hombre responsable, si es un hombre cabeza de hogar, ¿van a priorizar a la vecina por el hecho de ser mujer? Realmente acá en Catatumbo va a haber la posibilidad, o sea, no es que se le vaya a cerrar la puerta a nadie, pero nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno nacional de hacer un uso eficiente de los recursos. Y si a nosotros la evidencia nos dice que las mujeres son mejores administradoras en el caso de los subsidios, podemos hacer una priorización de política pública allí. Pero insisto, si es un hombre que es el jefe del núcleo familiar, también puede acceder al programa sin ningún Les problema. sugiero que respalden muy respetuosamente, respalden esa afirmación en algo. Yo estoy de acuerdo en que a mí me parece, pero eso no puede ser porque a mí me parece que las mujeres administran mejor, porque detrás de eso está la descalificación a una cantidad de hombres que seguramente también son responsables. Néstor, ya le tengo el dato. A ver, Le tengo el dato. Esa evaluación la hizo el DNP con Ipsos, que es de la Universidad de los Andes. Ese fue uno de los estudios pero y Ipsos es nos una dan esas conclusiones. Ipsos es una encuestadora. Sí, exacto, pero lo hicieron con la Universidad de los Andes y el DNP a través Pero de si Ipsos. yo hago una encuesta y me da que las mujeres bajitas son menos responsables que las altas, entonces, producto de una encuesta, ¿priorizo a las mujeres altas?
Pues mire, la realidad es que en política pública uno tiene que hacer priorizaciones siempre, uno tiene que decir primero atiendo estos municipios que los otros, primero atiendo este grupo poblacional que este otro, y eso tiene que ser con base en unas variables objetivas. Y esa es digamos, la información que nosotros tenemos. Pero quiero insistir en que de todas formas, los hombres que sean jefes del núcleo familiar podrán acceder al No, programa. podrán, pero usted me está diciendo, si le entiendo bien, para quedar de acuerdo, el gobierno anuncia que va a haber prioridad para mujeres cabeza de familia en el Catatumbo, ¿cierto? Sí. Porque les parecen que manejan mejor los recursos, que son más responsables. No porque nos parece, porque hay evidencia de eso. En el programa No, PENIS, una encuesta no que es fue el que evidencia, evaluó. una encuesta no es evidencia de nada, doctora Miranda. A ver, yo le estoy dando los datos que tenemos de un estudio serio, de una unión que hizo la Universidad de los Andes, en una unión temporal con Ipsos para evaluar el programa de sustitución, que ha sido el programa de sustitución más grande del país. Fue en 2022 ese estudio. Doctora Y Miranda, nos arroja esos qué dice resultados. el estudio específicamente? No sé si tienen los resultados No, a la es mano. es que digo una evidencia, me parece que es apenas un termómetro. El termómetro no marca ninguna enfermedad, el termómetro lo que dice es aquí se siente socialmente, políticamente algo. La encuesta no evidencia una realidad de absolutamente nada. O no sé si logran identificar casos, por ejemplo, de personas con alcoholismo, de hombres alcohólicos en la zona, o con base en qué parámetros lo miden. A ver, este estudio no es solo una encuesta, yo quiero hacer énfasis en eso, porque no puede haber esa confusión. Este es un estudio que hace uso de una encuesta, que es diferente. El estudio tiene no solo esas variables cuantitativas, sino también unas variables cualitativas, que se hace no solamente recogiendo evidencia en campo, sino también recogiendo evidencia de programas anteriores que se basan en subsidios. Entonces, insisto, es una priorización, pero los hombres que sean jefes de cabeza de hogar accederán al programa. Vale, vale. Es la doctora Gloria Miranda, que es la directora del PENIS. La última pregunta, Felipe. Pues Néstor, es que me quedo yo pensando en el tema del cacao, que fue el que más habló la doctora Gloria, y el cacao se demora entre 4 y 5 años para producir el primer fruto. Entonces ahí quedé un poco como enredado, porque ella nos habla mucho del cacao, pero esto no va a ser viable a corto plazo. Bueno, yo le agradezco la pregunta porque hay varios escenarios. Un escenario que es el de muchos de los campesinos del Catatumbo, son aquellos que tienen cacao y coca en el mismo predio. En esos casos, digamos, el cacao ya está, tocaría fortalecerlo y hablar de transformarlo y buscarle una salida comercial. Eso efectivamente podría hacerse mucho más rápido. La segunda opción, que es la que nos han pedido varias organizaciones esta semana que estuvimos en Cúcuta interlocutando con ellas, es que se pueda acceder a un crédito asociativo que tiene un periodo de gracia de 5 años. Esto está a cargo del Banco Agrario. ¿Cómo funciona ese crédito? Se solicita, pero no se empieza a pagar sino hasta cuando el cacao empieza a ser productivo. Y además, el gobierno nacional, en alianza con la gobernación, invertirá recursos para bajar tasas de interés y índice de capitalización rural. Un tercer escenario sería el que va a empezar de cero y no accede a crédito. En ese escenario, a esa persona se le puede entregar un cultivo de ciclo corto, diga usted frijol, plátano, animales, para que durante el periodo entre el establecimiento y la producción se pueda obtener un flujo de caja que les permita la subsistencia. Pero usted tiene la misma cifra de Felipe, que el cacao comienza a producir frutos 4 o 5 años después de sembrado. Doctora Miranda. Sí, el cacao efectivamente produce en algunas regiones como Nariño 3 años, en Catatumbo puede durar 3 años o 5 años, sí. Sí, ¿y cuántas cosechas, doctora Miranda, al año se pueden recoger de cacao? 2 cosechas.
Y eso ya está medido frente a la coca, digo, porque los raspachines o la gente que tiene regularmente las chacras saca 3, 4 producidos o cosechas al año de la hoja de coca. ¿Cómo van a compensar eso? Sí, así es. Digamos que miren, nosotros en algunas ocasiones le decimos a los campesinos, de pronto en los primeros años esto no dé más rendimientos que la coca, pero sí les va a permitir una vida más tranquila, que eso no tiene precio. Pero igual el cacao como producto sí podría competirle a la coca, por ejemplo, si hablamos de los precios que están hoy internacionalmente. Yo le decía que una hectárea de cacao puede estar produciendo 450 kilogramos al año. Si hablamos de 15.000 el kilo, estaríamos hablando de 6.700.000, 2 cosechas, 13.500.000 al año por una sola hectárea, pero igual para que el cacao sea rentable tenemos que hablar al menos de 2.5 hectáreas, estaríamos hablando entonces de 27 millones. Y la coca, como yo les decía hace un rato, tiene unos rendimientos de 2.500.000 por cosecha, por hectárea, y la coca se puede dar 4 veces al año. Entonces, si uno mira las cifras, sí podría competir e incluso ser mejor el cacao, con la adición de que es una economía legal y que le aporta la paz. Estas son las cifras que respaldan la decisión del gobierno. Escuchan ustedes a la directora del PENIS, que es el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Un gusto saludarla. Gracias por estos minutos, doctora Miranda. A ustedes, muchas gracias. 1.280.000